Hagamos una analogía. Supongamos que una persona que tú no conoces, que nunca has hablado con ella, que nunca has leído nada de ella, etcétera, etcétera, un día te envía una autobiografía por medio de otra persona para que te la entregue a ti y le conozcas. Y resulta que tú estudias por años esa biografía, esa autobiografía de aquella persona que nunca has visto nunca en tu vida. Resulta que esa persona tiene relación con la persona que te llevó a ti la biografía, llevan un tiempo corto, digamos un año de amistad, han salido, han compartido, han charlado, han resuelto problemas, sí, se han conocido a lo largo de ese año. Y tú llevas años estudiando esa biografía, esa autobiografía. Y un día esa persona se te presenta delante de ti sin decir una palabra. ¿Tú sabrías reconocerla? Difícilmente. Y es más fácil, yo creo que aquí todos estamos de acuerdo, que la persona que lleva solo un año o incluso menos tiempo relacionándose directamente, íntimamente con esa persona, en una amistad, en una hermandad, en una relación bastante maravillosa, te sabe decir más sobre esa persona que tú, que has estudiado durante años a esa persona con una autobiografía. Y ahí está el meollo del asunto, ahí está el tema importante, que es que muchas veces nos centramos en la parte académica, en la parte intelectual, en la parte humana, cuando debemos hacerlo en una manera de relación interpersonal con Dios por medio de Jesucristo, guiados por su Espíritu Santo. Podemos pasar años y años estudiando la biografía de Cristo, la autobiografía de Cristo, la Biblia en diversos idiomas, pero si no procuramos una relación interpersonal, una relación íntima, una relación de padre a hijo con Dios, estamos básicamente perdiendo el tiempo. Porque lo importante es ser conocidos por Dios por medio de Jesucristo. Procurarle a Él como el tesoro que Él es. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Buscar a Cristo, buscar aquel tesoro que es Cristo Jesús. Ok, aquí está el inicio, y aquí está la hoja de ruta para conocerle a Él. Pero si no tenemos esa relación, si Él no nos es revelado por el Espíritu Santo, vamos a tener un conocimiento meramente académico. No lo vamos a conocer a Él, ni vamos a ser conocidos por Él, porque eso es lo importante al final de la vida. No conocer mucho de Cristo, sino ser conocidos y hallados en Él. Por eso es la diferencia tan grande entre un académico que puede haber durado años, tener maestrías, doctorados en Biblia, en teología, en divinidades, etc., a una persona que en solamente un momento de su vida tuvo un encuentro con Jesucristo. El ejemplo bíblico, Pablo. Pablo, un erudito de su tiempo, un máster de su tiempo, confundido y equivocadamente actuando. Unos segundos de un encuentro con Cristo y su vida cambió para siempre, tanto que todo lo que había adquirido en los tiempos anteriores lo tenía por basura. Esa es la diferencia entre conocerle a Él como persona y conocerle a Él académicamente. ¿Cómo nos acercamos a Él? ¿Cómo le procuramos a Él? Oración, humildad, mansedumbre, vida de piedad, de esa sumisión a la voluntad de Dios. Y con base en ello estudiamos la Biblia, no para un conocimiento, sino para conocerle a Él, a Cristo Jesús, porque la Biblia es básicamente una realidad en nuestra vida solo porque Cristo existe, porque si Cristo no existiera, la Biblia no existiría. Con eso en mente, quiero que me acompañen a mi canal de YouTube, El Mensaje de la Odisea, para que hagamos un estudio de aquel tipo de Cristo del Antiguo Pacto que es el Arca de Noé y Cristo. Algo realmente maravilloso para que entendamos por qué toda la Biblia solo es un libro que nos señala y nos enseña a Jesucristo mismo. Gracias por comentar, suscribirse, compartir este material a más personas que les pueda ayudar. Bienvenidos todos, ya comenzamos.
Vamos a ir directamente e inicialmente al relato de el arca de Noé, que es un tipo de Cristo, que es algo que nos apunta y nos señala a Cristo. Y ojo acá mis amigos, porque esta es o aplica la ley de la primera mención para entender cómo funcionó por primera vez la salvación de la humanidad en ese tiempo, cómo va a funcionar en el tiempo del fin. Entender este pasaje nos va a traer luz, gran cantidad de luz sobre Apocalipsis, sobre el tiempo del fin de este mundo, de esta creación. Acerca de la ley de la primera mención ya ha sido explicado en mi canal de YouTube, el mensaje a la Odisea, y ha sido mencionado que es muy importante cuando se hace por primera vez una mención en la Biblia, porque con base en eso se va a llevar todo el relato que se relacione con ello mismo a lo largo de toda la Biblia. Entonces estamos acá en Génesis 6 y vamos a leer en Nueva Traducción Viviente porque las medidas son más a la realidad de nuestro tiempo y no en el tema de codos, de yardas y de varas, que de pronto es un poco complejo para nosotros hoy en día entenderlo. Y vamos a leer en este caso de Génesis 6 del 11 al versículo 22. Ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo porque todos en la tierra eran corruptos. Entonces Dios le dijo a Noé: he decidido destruir a todas las criaturas vivientes porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. Construye un gran barco de madera de ciprés y recúbrelo con brea por dentro y por fuera para que no le entre agua. Luego construye pisos y establos por todo su interior. Haz el barco de 138 metros de longitud, 23 metros de anchura y 14 metros de altura. Deja una abertura de 46 centímetros por debajo del techo, alrededor de todo el barco. Pon la puerta en uno de los costados y construye 3 pisos dentro del barco: inferior, medio y superior. Mira, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá a todo ser vivo que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá, pero confirmaré mi pacto contigo. Así que entren en el barco tú y tu mujer y tus hijos y sus esposas. Mete en el barco junto contigo a una pareja, macho y hembra, de cada especie animal a fin de mantenerlos vivos durante el diluvio. Una pareja de cada especie de ave, de animal y de animal pequeño que corre por el suelo vendrá a ti para mantenerse con vida. Y asegúrate de llevar a bordo suficiente alimento para tu familia y para todos los animales. Importante aquí, entonces no hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Vamos a hablar un poco, no vamos a profundizar porque este video daría para horas, pero lo que yo quiero que veamos es los puntos clave. Los puntos clave. Se narra lo que va a suceder, lo que tiene que hacer Noé con su familia y con los animales y con el arca para ser salvados. Veamos lo siguiente. Noé tiene que construir una arca conforme a las instrucciones e indicaciones de Dios, porque él nunca había visto un barco en su vida. No existían barcos sobre la tierra en ese tiempo. Es la primera embarcación construida por la humanidad. Entonces, vemos que recibe las instrucciones de Dios, las indicaciones de Dios totales y completas, por dentro, por fuera, arriba, abajo, en el medio, todo es conforme a las instrucciones de Dios. Cuando vemos a Cristo, vemos exactamente lo mismo. Es conforme al propósito
eterno y a la voluntad de Dios. Ahora, cuando vemos la palabra que dice acá, recúbrelo con brea por dentro y por fuera, ¿sí? La palabra en el hebreo, tanto para recubrir como para brea, viene siendo de una misma raíz, de una misma etimología. Y esa palabra en el caso de recúbrelo es kafar y en el caso de brea es kofer. Vienen de la misma raíz del idioma hebreo y significan expiación, cubrir. Y eso fue exactamente lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Cubrió nuestros pecados, quitó nuestra maldad de los ojos de Dios para que Dios cuando nos vea a nosotros, los que estamos en Cristo, ya no vea nuestra humanidad, nuestra maldad, sino que vea a Cristo mismo y a este crucificado, resucitado y sentado a su diestra. Y es maravilloso porque esto no está escrito como siempre lo he dicho. La Biblia no tiene una palabra, no tiene un verbo, no tiene un versículo porque sí, por llenar espacio, sino que todo obedece a un propósito determinado por Dios, que habla de un pasado, que narra un acontecimiento, pero que apunta hacia un futuro y hacia un presente también, porque este es el presente para quienes estamos en Cristo, es el presente de ya estamos en el arca, pero quienes no están, si tú estás viendo esto y no has dado tu vida a Cristo, es el momento de que lo hagas, para que te pase como a Noé y su familia y no como los que se quedaron fuera del barco. Entonces, es construido, básicamente, es expiada el arca por dentro y por fuera para que no entre ni una sola gota de agua. Y hay unas medidas espectaculares para que sea sostenible, no se rompa en medio de aquel cataclismo, pero que también cumpla una medida donde todos quepan y puedan estar holgadamente. Entonces, 138 metros de longitud, 23 metros de anchura y 14 metros de altura. Debe dejar una abertura de 46 centímetros por debajo del techo, o sea, en la parte de arriba, alrededor de todo el barco, para que de cierta manera entre luz y más que luz, aire, porque todo estaba calafateado, estaba sellado. Pero la abertura está debajo del techo para que no entre de ninguna manera agua. Pon la puerta en uno de los costados, una sola puerta. Por eso Jesucristo es una sola puerta, la puerta original del rebaño, por donde pueden entrar las ovejas. El único camino, la única verdad y la única vida es Jesucristo. Entonces, por esa puerta que construye a los costados va a entrar él, su familia y los animales. Y ojo acá, y construye 3 pisos dentro del barco. Y aquí nos habla de algo maravilloso, si queremos entenderlo así. En Jesucristo hay salvación para nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. No que este cuerpo sea salvo, sino que este cuerpo es transformado, renovado a una creación imperecedera para vivir eternamente con Cristo. Es decir, no solo fue salvo nuestro espíritu, no solo fue salva nuestra alma, o no solo fue salvo nuestro cuerpo, sino que espíritu, alma y cuerpo son salvados en la obra redentora de Jesucristo. Y aquí están 3 pisos, espíritu, alma y cuerpo, si lo queremos ver así. Si no lo querías ver así, allá tú, no hay ningún inconveniente, pero quiero que lo veamos de esa manera, porque Dios no hace las cosas a medias, son completas y todo cumple un propósito. Versículo 18, pero confirmaré mi pacto contigo, así que entren en el barco tú y tu mujer y tus hijos y tus esposas. Y algunos usamos aquella cita que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
acá vemos algo maravilloso. Noé era el único en su generación que temía a Dios. Y por el temer fue salva su casa, su familia. Lot era el único que temía a Dios en su tiempo. Y por él Dios tuvo misericordia de su familia. Pero ojo acá, hay cobertura, hay protección, pero en última, la decisión de salvación no corresponde a tu madre, a tus hijos, a tu cónyuge, te corresponde a ti. Porque puede haber esa cobertura, pero si llega el tiempo y no tomas una decisión por Cristo, te perdiste. Porque la salvación no viene por ser hijo de pastor, por ser hijo de cristianos, no. Parte y es únicamente personal. Es intransferible y personal. ¿Por qué? Vemos que Lot logró salir de la ciudad con su familia, pero su esposa volvió atrás. Se perdió para siempre. Vemos a Noé, entra con su familia, pero luego de que ha pasado el diluvio, vemos que uno de sus hijos le deshonra y se pierde también y queda bajo maldición. Entonces, seamos claros, precisos y concisos con eso. No quiere decir que porque tú estás en una familia que ora, que está entregada a Dios, tú vas a ser salvo si no tomas una decisión personalmente. Ojo con eso, que el diablo no nos engañe en ese tema. Entonces acá vemos que solo los que estén en el arca recibirán pacto de Dios. Solo los que estén en el arca, solo los que estén en Jesucristo podrán ser salvos. Otra gran realidad, con Noé fueron salvos animales de todas las especies que no podían vivir en el agua. Los vemos acá y en Cristo Jesús no solo hay salvación para el hombre, sino que en la cruz Cristo también redimió la creación, cielos nuevos y tierra nueva, como dice en segunda de Pedro. Es algo realmente maravilloso. Vamos a una siguiente cita que es Génesis 7, versículo 16. Y nos dice, entraron un macho y una hembra de cada especie tal como Dios había ordenado a Moisés. Luego el Señor cerró la puerta detrás de ellos. Y esto tiene una implicación terrible, mis amigos. Quiere decir, hacia el tiempo del fin, porque estamos aplicando la ley de la primera mención, hacia el tiempo del fin, cuando Cristo descienda a las nubes por su iglesia y la iglesia sea raptada de la tierra, antes de la semana 70 de Daniel, de los juicios de la gran tribulación y la tribulación de Apocalipsis, que ya está explicado en este canal, en un estudio muy exhaustivo de todo el libro de Apocalipsis, cuando eso suceda, la puerta se cierra para la gracia. La única manera para ser salvos después de que la iglesia sea raptada es a precio de sangre, a precio de ser decapitado, de dar la vida, gota por gota de sangre, coyuntura por coyuntura de los huesos del cuerpo, para ser salvos. Ahora podemos ser salvos por gracia. En aquel tiempo será por precio de sangre, porque el mundo estará bajo juicio y el anticristo estará persiguiendo a muerte a todo el que no le acepte como su Señor. Entonces, mis amigos, es importantísimo saber algo. Noé hubiera querido salvar a las demás personas, porque él les predicó, y eso es muy claro cuando la palabra nos habla de que él le predicó a la generación de su tiempo y todos los tuvieron por loco, por lunático, por psicópata. Hasta que él entró en el arca, Dios cerró la puerta, se rompieron las fuentes de las aguas en la tierra y comenzó a llover a cántaros. Muchos corrieron al arca, pero ya no había oportunidad.
como cuando tú llegas al puerto y el crucero ya zarpó. El crucero ya levó anclas, ya soltó amarras. Ya no hay reversa. Como cuando tú llegas al aeropuerto y el avión ya despegó. No existe oportunidad. Porque llores, porque te revuelques, porque maldigas, porque reniegues, porque hagas lo que quieras hacer, ya no hay manera ni forma. Porque así debe ser y así está estipulado. Y aquí no fue Noé quien cerró la puerta, porque si él mismo la hubiera cerrado, él la hubiera podido quizás abrir para aceptar a generación perversa y malvada que aún dentro del arca la habrían matado a él y a su familia. Fue Dios mismo quien cerró la puerta, de manera que Noé no podía abrirla, porque estaba cerrada por el brazo de Dios. Y así va a ser en el tiempo del fin. Así va a ser, mis amigos. La siguiente y última cita que vamos a ver sobre el arca es Génesis 8, 18 y 19 y dice: Entonces Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos salieron del barco, y todos los animales grandes y pequeños y las aves salieron del barco pareja por pareja. Básicamente duró un año Noé en el arca, y mientras estuvieron en el arca, ni una gota de juicio cayó sobre ellos. Nada del diluvio, aunque se rompieron las fuentes de las aguas de la tierra, del agua subterránea, y llovió con torrente, con truenos, con relámpagos, de manera terrible y aterradora, nada de eso tocó ni a Noé, ni a su familia, ni a los animales que estaban en el arca. Así es con los que estamos en Cristo. Por eso es una blasfemia contra la salvación de Dios por medio de Jesucristo cuando alguien dice que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, que la iglesia va a pasar por la semana 70 de Daniel. Eso es una vergüenza para un teólogo que diga eso. Porque mientras Noé estuvo en el arca con una salvación menor, porque el arca es salvación, pero es un símbolo que representa una salvación mayor que es Cristo. De manera tal que decir que quien esté en Cristo va a pasar por la tribulación y va a tener que ver los juicios de Dios en esta tierra es una blasfemia contra la obra redentora de Jesucristo. Porque ni una sola gota de juicio cayó sobre ellos. Ni siquiera se dieron cuenta en qué momento terminó todo, hasta que no abrió la compuertas y mandó un ave y luego otra ave para que fuera a ver si ya se había secado y toda esta parte, y Dios vino y bueno, permitió que ellos salieran cuando ya todo estaba seco. Cuando él quitó el techo y miró, se dio cuenta que ya todo estaba seco. Entonces, mis amigos, entendamos esa verdad, la ley de la primera mención. Entonces, en el arca quienes entraron fueron salvados y no los tocó el juicio. En Jesucristo, quienes estemos en Jesucristo, cuando llegue el fin, seremos salvados y no veremos juicio, porque estamos puestos para misericordia, para socorro, para salvación, para gracia en Cristo Jesús, no para condenación, no para juicio, porque el justo sale y en lugar de él entra el pecador en el juicio. Pero vemos que todos los que se quedaron fuera del arca, ninguno de ellos se salvó. Ya hemos visto acerca del arca y en este mismo video les pido que me acompañen para ver el complemento de lo que apunta hacia Cristo. Mateo 24, 37 al 42. Y cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días antes del diluvio la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos hasta el momento en que Noé entró en su barco. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Dos hombres estarán trabajando juntos en el campo, uno será llevado, el otro será dejado, dos mujeres estarán moliendo harina en el molino, una será llevada, la otra será dejada. Así que ustedes también deben estar alerta porque no saben qué día vendrá su Señor.
Este pasaje, porque el tema de Mateo 24 es que habla todo el fin, abarca todo el fin, ¿sí? Todo el periodo del fin, y este pasaje explícitamente está hablando del rapto, cuando suceda en un abrir y cerrar de ojos. No es la segunda venida de Cristo, porque la segunda venida van a ver a Cristo las naciones y van a hacer lamentación por él cuando venga a establecer el milenio. Eso también está explicado en este canal, el mensaje a la Odisea. Pero acá está hablando del rapto. Como en los días de Noé, todos estaban en fiesta, diciendo allá está ese loco construyendo su arca, allá está metiendo sus animales, va a pasar vergüenza y nos vamos a burlar más de él de lo que ya nos hemos burlado, cuando ya tenga que volver a sacar los animales y no suceda nada. Cuando se cerró la puerta y se dieron cuenta porque empezó a llover, ya no hubo manera. No dejemos todo para última hora y seamos sabios y pidamos a Dios misericordia por medio de Jesucristo. Arrepintámonos para no ser parte y no tomar parte de ese juicio que vendrá sobre el mundo. Hebreos 11:7 nos dice lo siguiente. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. ¿Cuántas veces se menciona la fe? Fe acá, fe por acá y fe por acá. Lo vemos otra palabra interesante, obediencia a Dios, y la palabra fe redundante 3 veces. ¿Y nosotros por qué somos salvos? ¿Por las obras o por la fe? Por la fe, mis amigos. Y antes de este video hay otro video que habla explícitamente de la fe. De la fe. Salvos por fe. Por creer en Jesucristo, en su obra finalizada, creerlo, vivirlo y confesarlo. Ahí ya tenemos esa salvación tan grande en Cristo Jesús. No hay que matarse, no hay que peregrinar 1000 días, no hay que cortarse las venas, tirarse a morir. No, es por fe. Viene el Espíritu Santo y nosotros morimos a nosotros mismos. Tomamos nuestra cruz, que es una cruz fácil comparada con el mundo y lo que le espera, y seguimos a Cristo y Él hace todo lo demás, nos transforma, nos cambia, nosotros solo tenemos que morir a nosotros, y eso también está explicado y aún será explicado más después, por lo cual te invito a que te suscribas, actives la campana de notificaciones de este canal de YouTube. Siguiente cita, segunda de Pedro capítulo 2, versículo 4 al 9. Pues Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron, sino que las arrojó al infierno, dentro de fosas tenebrosas, donde están encerrados hasta el día del juicio. Según la interpretación bíblica, estos ángeles no son los que se revelaron en el momento de Satanás. Posiblemente fueron seducidos por él, pero hacen parte de otra horda de ángeles que se rebeló contra Dios y están en prisiones de oscuridad hasta el tiempo del fin, cuando sean lanzados al lago de fuego. Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, aparte de Noé y a los otros 7 miembros de su familia. Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios y por eso Dios lo protegió cuando destruyó con un gran diluvio el mundo de los que vivían sin Dios. Tiempo después Dios condenó las ciudades de Sodoma y Gomorra y les redujo a montones de cenizas. Las puso como ejemplo de los que le sucederá a la gente que vive sin Dios. Sin embargo, Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma, porque Lot era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. Así es, Lot era un hombre recto atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. Como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios, al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final. Aquí se explica claramente. Noé fue salvado y Noé les predicó y Noé les habló y ellos se burlaron, lo maldijeron, no le creyeron. ¿Y lo que pasó? Lot hizo lo mismo.
les predicó a Sodoma y ellos cogieron y querían incluso violar homosexualmente a los ángeles que habían sido recibidos en su casa creyendo que eran hombres, y sabemos lo que pasó por su maldad. Y así sucederá en el tiempo del fin con los que no reconozcan a Dios. Penúltima cita, Primera de Tesalonicenses 1:10. También comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. Nos rescató. Y ojo que está en un tiempo presente, continuo, hasta que suceda. No está hablando del pasado, no está hablando en sí del futuro, sino que está hablando de un presente continuo hasta que aquel momento llegue. Porque nos ha salvado. Ya, cuando creemos en Él, lo confesamos como nuestro Salvador de corazón, ya somos salvos del juicio venidero. Es una realidad de nosotros. Aquí está el arca de Noé, un tipo de Jesucristo. El arca de Noé rescató a él y a su familia del juicio de Dios. Jesucristo nos rescata del justo y perfecto juicio de Dios. Última cita, Filipenses 3, 8 al 10. Y dice, así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se ha basado y se basará en la fe. La fe no es una creencia que divaga y fluctúa. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo lo explico de una manera sencilla, como cuando tú tienes en tu mano un documento que certifica que tienes una propiedad que no has recibido y no conoces, pero ya tienes un documento que presta mérito ejecutivo y que te indica que ha sido juzgado, ha sido pagado, ha sido comprado y te pertenece ante ti, ante la gente, ante la nación, ante las normas y ante las leyes, y ante Dios te pertenece. Esa es la fe, es una certeza de Dios. El problema es que entendemos que la fe es una creencia mitológica, una creencia ancestral, una cosa como una ida y una vuelta, como una ola del mar que va y viene. No, la fe es una certeza, una convicción plena, por la cual estamos dispuestos, como Pablo lo dijo y lo hizo, aún a dar la vida, porque entendemos que más que esta vida hay una realidad más allá que nos ha sido revelada, como lo dije al principio, no porque simplemente estudiamos, sino porque nos fue revelado por el Espíritu Santo del Dios viviente. Entonces, mis amigos, vemos que Dios lo ha hablado y lo ha hecho. Aproximadamente 4000 años antes de Cristo sucedió el diluvio. Luego viene Cristo, profetizado desde antes. Cuando el mundo fue fundado, fue profetizado, Génesis 3:15. Y nos lo sigue anunciando durante todo Génesis y nos muestra la evidencia en el arca de Noé. Y sigue la historia. Llega Cristo Jesús, se encarna en cuerpo humano, 100% Dios, 100% hombre. Cumple su propósito. Y ya estamos 2000 años después. Estamos ahí, mis amigos. No sabemos el día ni la hora. Estemos listos para partir con Él, para que cuando Dios cierre la puerta, como pasó con el arca, no nos quedemos en el diluvio, sino partamos con Él. Dios nos ha bendecido
eternamente en Cristo Jesús. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.